Tenemos necesidad, hermanos, de estar en lo secreto de Dios. Amén. Si entendemos este principio, cuánta bendición encontraremos en nuestro camino. La necesidad de estar en lo secreto de Dios. Jeremías 23:18 dice de esta forma. Después tengo 2 o 3 versículos más en otros pasajes, pero vamos de a poco. Dice Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Amén. Que Dios bendiga esta palabra, tu vida, mi vida, y que el Espíritu Santo haga la obra que necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Estar en lo secreto. También allí, hermanos, en Mateo 6, verso 6, ¿se acuerdan cuando Jesús enseñó a orar? ¿No? Dice de esta forma. Vamos ahí. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Es conocido. Cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Ora a tu Padre que ve en lo secreto allí. Amén. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo tengo la canción. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, también, hermanos, esto nos enseña, ¿verdad?, de cerrar la puerta. ¿Y para qué cerramos la puerta? Para estar en el secreto allí. Y Dios ve en lo secreto y Dios recompensa en público. También hay un salmo que voy a aprovechar también para ir a ese salmo. Vayamos al Salmo 73. También hay una referencia acá de estar en lo secreto del Señor. Y vamos a leer el Salmo 73 del versículo 12 en adelante. He aquí dice: estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Así pensaba el salmista. Verdaderamente en vano, dice el salmista, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario, de otra forma, hasta que entrando en el secreto de Dios, en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Tremendo, hermanos. Porque el salmista no entendía acá por qué aquellos que estaban alejados, apartados de Dios, prosperaban y alcanzaban cosas y parecía que no sufrían, se deleitaban. Él no entendía y le hacía mal eso. ¿Cómo puede ser? Como que parecía que había cierta injusticia. Vamos a llegar a eso, ¿verdad? Muy bien, el hecho de cerrar una puerta puede decir muchas cosas. ¿Qué hace usted cuando cierra la puerta? ¿Por qué cierra la puerta de su casa? Podemos imaginar muchas cosas. Hoy con los fríos que hay, cerramos por el frío, ¿verdad? Pero dicen muchas cosas. Hablando en términos espirituales, podemos decir que cerramos etapas de nuestras vidas, ¿verdad? A veces uno cierra una puerta, por ejemplo, de alguna etapa de nuestra vida, que quizá fue muy difícil, muy compleja, muy dolorosa, muy lastimosa, y decidimos cerrar eso para no seguir conviviendo con ese pasado que nos dañó muchísimo. Entonces hacemos un cierre de puerta, cerramos, ¿verdad? Y al cerrar esa puerta esperamos algo nuevo, esperamos, digamos, una vida mejor quizás. Muy bien, cerramos quizás también algunas puertas porque ya no da para más.
hay casos, hay situaciones que la gente te dice, bueno, yo cerré esta puerta porque ya no dio para más. No podía seguir con la puerta abierta, quizás para este asunto, para esta familia, o para este hombre, o para esta mujer, qué sé yo. Entonces, a veces se cierra también la puerta en ese sentido. Cerramos una puerta porque ya no quiero distracciones. A veces pasa, nosotros éramos muy de tener las puertas abiertas ya donde vivíamos, porque era un lugar muy tranquilo, no teníamos nada enfrente, o sea, una zona de mucha tranquilidad, ¿verdad? Y nosotros cuando llegamos acá también queríamos tener la puerta abierta y abríamos la puerta y nos sentábamos a tomar mate afuera y todo. Y bueno, y encontramos que alguna gente en Durazno se sentaba afuera también a tomar mate, lo que fuera, ¿verdad? Pero después empieza a pasar gente, ¿verdad? Y a mirar hacia adentro, gente que llega porque te ve con la puerta abierta y bueno, y uno termina cerrando la puerta en definitiva, ¿verdad? Pero a veces con la puerta abierta hay muchas distracciones. Uno está viendo quién cruza en la calle, esto, lo otro, ¿verdad? Hay distracciones. Y a veces uno cierra la puerta justamente para evitar distracciones. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, nosotros como creyentes en el área espiritual también hay muchas distracciones, hermanos. Hay cosas que distraen al creyente. Hay cosas que desenfocan al creyente de la fe que necesita. Nosotros necesitamos tener fe, amén. Porque no andamos por vista, no andamos por sentimiento, ¿verdad? Sino que andamos por fe, nos movemos por fe, ¿no? Y a veces hay distracciones a esa fe, o distracciones en nuestra vida espiritual donde podemos crecer en fe. Entonces tenemos que cerrar, ¿verdad?, una puerta porque ya no quiero ser distraído, ¿verdad? Entonces eso también tiene que ver con la oración. Cuando Jesús dice cerrada la puerta, yo no quiero que haya distracciones cuando estés en mi presencia. Amén. Y bueno, cosas así. Cerramos una puerta por seguridad, muchas veces. Yo creo que hoy todo el mundo vive encerrado por seguridad también. Enrejado en muchas ocasiones por seguridad. Entonces también hay gente que cierra la puerta por seguridad. Cerramos la puerta para que el enemigo no entre, decimos. Hay que cerrarle la puerta al enemigo, ¿verdad? Claro, a veces un comercio que tiene una puerta abierta de repente en la noche es peligroso. Puede venir el ladrón, entrar, robar, ¿verdad? Pero en términos espirituales, nosotros tenemos que cerrar la puerta al enemigo, hermanos. Porque el enemigo viene y si nosotros dejamos una puerta abierta, él va a entrar por esa puerta que nosotros... Hay que cerrar la puerta al enemigo. Y hay muchas cosas que podíamos hablar. ¿Qué puede ser el enemigo? ¿Verdad? Lo cierto es que nosotros como creyentes tenemos que cerrarle la puerta al enemigo, ¿no? Ahora, en fin, podemos cerrar la puerta por diferentes motivos, pero Dios quiere que cerremos la puerta para estar en su secreto. Este es el tema. Amén. Hay una necesidad, hermanos, de cerrar la puerta para estar en el secreto de Dios. Esto es lo más importante y esto es el tema para hoy, ¿verdad? Podemos cerrar muchas puertas por diferentes cosas, pero Dios está interesado en que nosotros cerremos la puerta para estar en su secreto. Dios quiere que sus hijos, que la iglesia y que sus hijos, los que creemos en Él, cerremos la puerta, ¿verdad? Para estar allí en su presencia. Amén. En el secreto de Dios. Amén. Solamente tú y Dios. Amén. Sin ninguna clase de distracción. Y acá en Jeremías 23 nos dice, ¿verdad?, ¿quién estuvo en mi secreto? Porque ¿quién estuvo en mi secreto, en el secreto de Jehová y vio, dice, y oyó, ¿verdad?, su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Amén. Es interesante porque acá Dios, a través del profeta, está denunciando todo lo que estaban haciendo los falsos profetas. Y anunciando, los falsos profetas engañaban al pueblo, le decían
paz cuando no iba a haber paz. Vieron cuando la gente quiere ser positiva. Entonces, a veces los falsos profetas hablan únicamente cosas positivas, cosas de prosperidad, cosas de bendición, y que no pasa nada, que todo está bien, que no necesitamos cambiar la vida que llevamos o mejorar nuestra conducta. El falso profeta no te habla nada de eso. El falso profeta, en aquella época, hermanos, anunciaba cosas buenas para que la gente aplaudiera. Por eso existieron muchos falsos profetas en aquella época, ¿verdad? Entonces mucha gente del pueblo y el rey en muchas ocasiones oía lo que el falso profeta decía. Y cuando venía Jeremías, por ejemplo, que era el profeta de Dios, lo apedreaban, lo ponían en la cárcel, lo condenaban, hermanos, pero era el único que estaba anunciando lo que iba a pasar. Amén. En la época de la pandemia, un falso profeta muy conocido, no había comenzado la pandemia ni nada, pero dijo: este año va a ser un año impresionante, de gloria, de paz, de prosperidad. Anunció un año espectacular y vino la pandemia. ¿Entienden? Como los falsos profetas hoy en día también hay. Entonces hay que tener cierto cuidado, hermanos, porque los profetas de antes, una de las cosas que hacían era exhortar al pueblo, que obedecieran a Dios, ¿verdad? Que se arrepintieran. Había mucha injusticia social, ¿verdad? Había mucha maldad, había idolatría. Entonces el profeta denunciaba: tienen que arrepentirse. Va a venir un juicio de Dios si no se arrepienten. Tienen que obedecer a Dios. Eso era lo que decía el profeta, ¿verdad? Si usted estudia la vida de los profetas se va a encontrar. Entonces no era que... Entonces el profeta también anunciaba cosas buenas. Si ustedes se arrepienten, si ustedes se vuelven a Dios, entonces si ustedes obedecen al Señor, Dios los va a cuidar y los va a librar del juicio, porque venía un juicio. Constantemente Dios y los profetas anunciaban esa verdad, pero el pueblo no quería escuchar esa verdad. El pueblo quería escuchar la voz de los otros, que le decía: todo va bien, le palmaban la espalda, todo qué bueno, y cosas así, muy popular, ¿verdad? Pero vino el tiempo y se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Entonces, una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos estar en el secreto de Dios es para tener una visión clara, porque dice acá: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio? Dice, y oyó su palabra. Nosotros, hermanos, necesitamos estar en el secreto de Dios para ver con claridad, tener una visión clara del asunto de mi vida en primer lugar. ¿Qué está pasando con mi vida, con mi casa, con mi familia, con mi finanza, con mi salud, con mi salvación, con mi vida espiritual? ¿Qué es lo que está sucediendo con la iglesia y qué es lo que está sucediendo en el mundo? Yo tengo que tener una visión clara, amplia. Para eso yo tengo que estar en contacto con Dios, en el secreto de Dios, para visualizar bien lo que está pasando, para no andar a ciegas. Tenemos que ver claramente, hermanos, porque Dios, a través de su palabra, nos ilumina, ¿verdad? Entonces, el estar en los secretos de Dios te hace tener una visión clara. Sí, el mundo es esto, sí está pasando esto, sí pasa esto, pasa lo otro, sí. Entonces, yo sé bien en quién estoy creyendo, o qué es lo que está pasando, yo la tengo bien clara. Entonces, yo sé que la Biblia ya me ha hablado de todas estas cosas que suceden en el mundo. La Biblia me ha dado promesas. La Biblia me dice quién está conmigo, ¿verdad? La Biblia me dice que yo soy hijo de Dios, me identifico, ¿verdad? Como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como parte de la iglesia del Señor. Esa visión yo la tengo que tener bien clara. Pero también a nivel de familia, a nivel familiar, ver cómo resolver un problema con la luz de la palabra, con el consejo de Dios. No andar confundido, no andar desesperado, no andar sin rumbo, hermanos. Una persona que no ve bien anda a tientas, pero una persona que ve claramente,
visualiza cuál es el problema y ataca el problema, lleva luz a ese problema, ¿verdad? Pero tenemos que visualizar dónde está el problema. Y muchas veces eso es en el secreto de Dios. Eso es en el secreto de Dios, no es en la televisión, no es en los programas lindos, no es en los entretenimientos, no es en ningún lado. Es cuando yo me arrodillo, yo cierro la puerta y entro en el secreto de Dios y ahí hablo con Dios, me humillo delante de Dios y pido que Él traiga luz a mi vida, porque cuando entra la luz, Él me muestra. Amén. Él me muestra las partes débiles, Él me muestra lo bueno y lo malo, pero Él, por sobre todas las cosas, Él me muestra que Él quiere que yo sepa cuál es el problema y que el camino para resolver ese problema. Ver, qué lindo es cuando uno tiene un problema, pero resuelve ese problema, ¿verdad? Y Dios es un Dios que nos ayuda a restaurar, porque Él tiene los recursos que necesitamos para resolver cada problema de nuestra vida, en el área que sea. Usted puede decir, yo tengo este problema, no sé cómo salir, me siento atado a este problema, no sé cómo, me turba este problema, me desespera, me desanima este problema. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios, y en su secreto hay solución. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero hay que estar en la presencia de Dios. Yo no puedo salir enloqueciéndome tratando de encontrar una solución por acá, por allá, porque estoy descuidando a Dios, hermano, aquel que realmente, y Él quiere que estemos en su secreto para ver entonces y oír, dice, amén, y oír, dice, oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra? ¿Verdad? Entonces, es importante oír la palabra de Dios. Estar en el secreto de Dios, escuchamos a Dios. Dios nos habla de muchas formas. Hoy tenemos esta palabra profética que es la más segura, pero Dios también habla a través del Espíritu Santo al corazón. Dios habla a través de visión, a través de un sueño. Dios habla en muchas formas. Él nos está hablando. Pero es necesario oír a Dios en un tiempo donde hay muchas voces que perturban, que confunden, que oscurecen. Hay muchas voces que desaniman, ¿sí o no? ¿Verdad? Si siempre he dicho, ¿verdad?, que si nosotros nos miramos una hora de informativo en el día, ¿verdad?, nosotros estamos escuchando constantemente malas noticias, corrupción, ¿verdad? En época de política sale todo lo que es malo de los políticos y la prensa amplifica todo lo malo, no solamente de los políticos, sino de los jueces, de los fiscales, de todo, ¿verdad? Y claro, entonces la gente se decepciona porque son nuestros dirigentes, son nuestros gobernantes y estamos escuchando, y así de todo, hermanos. Si murió alguien allí, allí está la prensa, si... bueno, pasó algo, todo lo negativo es amplificado, entonces estamos escuchando muchos esos informativos, demasiado, y eso nos derrumba, nos desanima, nos deprime. Por eso es necesario oír a Dios. Amén. Amén. En los secretos de Dios nosotros cerramos la puerta, no tenemos a distracción de la televisión, no tenemos distracción de los informativos, de los programas de entretenimiento. Hay una decisión personal de cerrar la puerta. Aquí quiero estar a solas con Dios. Yo tengo un problema que no me va a resolver el informativo. Yo tengo un problema que no me va a resolver el vecino, ni el almacenero, ni el gobierno, ni el comerciante. Este problema de mi vida lo va a resolver Dios. Yo creo en Dios. Él me va a socorrer. Si Él quiere usar a alguien del gobierno, si Él quiere usar el almacenero, si Él quiere usar una persona, un conocido, un amigo, Dios lo va a hacer. Pero en primer lugar yo tengo que estar en el secreto, ¿verdad? Hablando con Dios para que Él me dé la respuesta que yo necesito, que nadie puede darme esa respuesta. Pero para eso hay que oír a Dios. Hay que oír lo que sale de su boca. Amén. Hay muchas bocas hablando en todos los lugares, pero la boca de Dios es la que da vida. La boca de Dios es la que da esperanza. La boca de Dios es la que restaura al ser humano. La boca de Dios es la que nos alimenta el alma y la fe. Es la boca, es la palabra de Dios. Tenemos que oír, y para oír, hermanos,
tenemos que ir al secreto de Dios. Cierre más la puerta de su habitación, cierre más la puerta, que nadie intervenga ahí. Apague el celular, busque a Dios, esté en la presencia, en el secreto del Señor, y Dios, hermano, le va a dar una visión clara, un enfoque, ¿verdad?, en Dios, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que Él quiere decirnos y no habrá distracción. En segundo lugar, entramos en lo secreto para comprender cosas. ¿Cuántas veces nosotros decimos no entiendo por qué? ¿Por qué? Muchas veces nos preguntamos por qué yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, he orado, he buscado, he servido a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que estar atravesando esta situación? Muchos por qué hay en nosotros, muchas preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Entonces a veces no sabemos, no encontramos respuestas. No hay una respuesta clara, pareciera, pero recuerde lo que dice el salmista. Dice que él no comprendía hasta que entró en el santuario de Dios. ¿Entienden? Entonces usted quiere comprender cosas, quiere entender, usted quiere encontrar una respuesta a lo que le está pasando. Hay que entrar más al santuario de Dios. Hay que entrar más en los secretos de Dios. Hay que estar en el altar del Señor. Hay que estar en la presencia de Dios. Ese es el lugar favorito, como dice la canción. Es mi lugar favorito, la presencia de Dios. Porque también ahora viene a mi memoria Job. Él capaz que vio todo lo que le sucedió. ¿Quién puede entender eso? Un hombre justo, temeroso, recto de Dios, consagrado a Dios. ¿Cómo puede ser que le haya caído la ficha tan dura como le cayó? Sin embargo, él dice que se arrodilló, se postró delante del Señor y adoró a Dios. Amén. Esa es la mejor decisión, hermanos. La decisión que tomó Job le salvó la vida. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de ir al santuario de Dios, porque es ahí donde nosotros vamos a comprender cosas que desde un punto de vista humano no vamos a comprenderlas. Pero en la presencia de Dios viene el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, nos libera el Espíritu Santo, nos renueva el Espíritu Santo y nos da una palabra y te dice, cálmate, yo estoy en el control, cálmate, yo estoy en ese cuidado, cálmate, amén. Recuerdan a Jacob cuando allí se quedó solo, ¿verdad? Amargado, angustiado por un montón de cosas, y Dios ya tenía resuelto el problema de Jacob. Dios ya tiene resuelto un montón de problemas que a veces enfrentamos. Ese problema que te confunde, que no sabes qué hacer, Dios ya tiene resuelto. El problema es que tú quieres seguir intentando resolver ese problema con tus fuerzas, con tus medios, con tus formas. Pero es en el secreto de Dios que vamos a comprender que hay que descansar más en Dios, que Dios ya tiene resuelto ese problema. Ahora, si yo sigo queriendo resolver, me pongo en el lugar de Dios y bueno, Dios nos deja hasta que aprendamos esa lección. Aquí el salmista estaba confundido. ¿Cómo que esa gente que no viene a la iglesia, que no se consagra, que no cree en Dios, cómo prospera, cómo le va bien, cómo se divierte? Y yo que estoy en el camino de Dios, que sirvo a Dios, que honro a Dios, que oro a Dios, ¿por qué, Señor, yo tengo que sufrir estas cosas? No comprendía el salmista, pero comprendió cuando entró al santuario de Dios, al lugar secreto, hermanos. Amén. Entre más seguido al lugar secreto. Si hay cosas que no salen, no se perturbe. Antes de perturbarse, vaya a adorar a Dios. Señor, tú tienes toda la respuesta. Señor, tú tienes la solución para ese problema que me aflige. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, tienes los recursos. Hermano, y va a venir un bálsamo del Espíritu Santo en el momento que yo doy un paso de fe. Amén. Porque yo no veo la solución. Yo no estoy viendo que todo está resuelto, Señor. Yo no estoy viendo que esto se me va a resolver. Pero no se trata de ver, hermanos, así. Porque la fe no es por vista. Amén.
O sea, no es por lo que veo, yo tengo que dar el paso. Es decir, cuando yo digo, me posiciono allí en el santuario de Dios, en los secretos de Dios, y digo, Señor, aquí estoy con esta situación, con este dolor, con esta afrenta, con esto que no entiendo, y me posiciono en fe ahí, en la presencia de Dios, sabiendo que Él es el único. Es ahí cuando comienzan a romperse las cadenas. Es ahí cuando Dios comienza a tomar cartas en el asunto. Y nosotros somos liberados y seguimos adelante. Porque cuántas cosas nos detienen, hermanos, de crecer espiritualmente. Cuántas cosas nos detienen ahí del servicio a Dios, de servir a Dios, de vivir una vida más suelta, más alegre, más gozosa. Nos detiene porque nosotros seguimos intentando muchas veces resolver cosas en un lugar equivocado, hermanos, o de una forma equivocada. Es en la presencia de Dios, es en el santuario de Dios. Decía el salmista, es en vano que yo me santifique. Es en vano que yo, Señor, camine en inocencia. Es en vano, es como decir que el creyente de hoy diga, es en vano, Señor, que vaya a la iglesia, es en vano que ore, es en vano que ayune, es en vano que te esté sirviendo. Así decía el salmista, es en vano, Señor, porque yo estoy sufriendo acá y ellos por ahí que no te sirven y que no te honran están viviendo mejor que yo. En cierta forma, él veía de esa forma, pero cuando le entró en el santuario de Dios se comprendió. Hermano, no es en vano que nos apartemos del mal. No es en vano que hoy estás aquí. No es en vano, si estás acá, no es en vano, hermano. Vale, gloria a Dios, no es en vano. Dios tiene un plan, un propósito. Dios está enviando una palabra para tu vida que te va a salvar a ti, va a salvar a tu familia, que va a honrar tu vida y honrar a tu familia. Amén. Pero mantente firme, porque no es en vano. Hay gente que se desanima y se aparta, se aleja porque cree que no se resolvió nada en un mes, en 2 meses o en un año, a veces que asistimos a la iglesia o que somos creyentes. Eso no quiere decir nada, hermanos. La última palabra siempre la da el Señor y Dios ve mucho más lejos que nosotros. Amén. Entonces, el asunto es que caminemos en fe. Amén. No es en vano que estás sirviendo a Dios. Si vos estás sirviendo a Dios, dale gloria a Dios, porque ningún trabajo en el Señor quedará sin recompensa. Aparte de servir a Dios, te hace un cristiano vivo, activo, útil. Estamos sirviendo, estamos honrando a Dios, hermanos. No es en vano. Amén. Y no es en vano que estás orando por eso. Amén. A veces estás orando y nada sucede. Dios no te dice que te va a contestar la oración al otro día, porque Dios vive en un presente eterno. O sea, para Él un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. El tiempo es totalmente diferente al nuestro. Entonces, lo importante es que nosotros podamos creer que no es en vano que estamos orando. Va a tener respuestas. Va a tener respuestas. Hay una palabra sobre Israel, dice que todo Israel será salvo. Hoy yo veo que todo Israel no es salvo. Pero yo puedo orar, Señor, y oramos por Israel y bendecimos a Israel. Y Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldigan a Israel. Así que bendiga a Israel, pida por la paz de Jerusalén. Y yo siempre cuando oro por Israel, Señor, que sean salvos, que conozcan al verdadero Mesías. Y recuerdo esta palabra que dice, ¿verdad? Está en el Nuevo Testamento, que dice, y todo Israel será salvo. ¿Saben cuándo todo Israel será salvo? Va a ser después que Cristo levante a su iglesia en la gran tribulación, ¿verdad? El pueblo de Israel se va a volver todo a Dios, va a creer en el verdadero Mesías. Amén. Entonces todo Israel va a ser salvo. Entonces la oración que hoy la hacemos y que no la vemos cumplida, la vamos a ver cumplida en el futuro. ¿Entienden? Estamos orando por algo que Dios ya dice que todo Israel será salvo. Algunos confunden, algunos dicen que no, que como Israel ya es, digamos, descendiente de toda esa, la misma línea, el linaje, que creen que por ser israelitas ya son salvos. No es así.
Ellos no han creído en el verdadero Mesías, no son salvos. Pero van a creer en el verdadero Mesías, entonces todo Israel será salvo. Gloria a Dios. Entonces a veces hay oraciones que estamos haciendo ahora y no la vemos. Si estás orando por tu familia y no ves a tu familia, no ves un cambio en tu familia, eso no quiere decir, hermanos, no quiere decir que Dios en algún momento haga la obra. El asunto es que sigamos caminando en fe y entremos en el santuario del Señor. Y por último, hermanos, gloria a Dios, enciérrate con Dios, Mateo 6:6. Él ve en lo secreto. Amén. El hombre no ve en lo secreto y no ve el secreto de nosotros, ¿verdad? Pero Dios ve, ¿verdad? En el secreto Dios lo ve todo. Amén. No solo en el secreto, Dios lo ve todo constantemente, pero Dios está viendo en lo más secreto de tu vida. Dios está viendo si estás sufriendo, si tienes una necesidad, cuál es el problema sin resolver. Dios es el Dios que ve. Amén. Y ve en lo secreto. Amén. Aleluya. Entonces Él ve tu actitud en lo secreto, ¿verdad? Cuando nosotros cerramos nuestra puerta y nos ponemos a orar ahí en la presencia de Dios, Dios está viendo, hermanos, que nos estamos humillando delante de Él, que nos estamos rindiendo delante de Él, hermanos. Amén. Y dice que en lo que Él ve en lo secreto, ¿verdad? Te va a recompensar en público. Amén. Él escucha tu oración en lo secreto y te va a recompensar en público. Pero para eso hay que cerrar la puerta. Cuando dice el Señor dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Dios lo que quiere decir es, bueno, yo quiero que estés conmigo, que nada te distraiga, que nada, ¿verdad? Que nada no se interponga entre tu presencia, ¿verdad? Y la mía. Dios quiere esa comunión plena con nosotros, quiere ministrarnos ahí en ese secreto. Entonces dice que nos recompensará en público. Si yo digo, levante su mano ustedes que en algún momento fueron al secreto de Dios a pedir, a orar a Dios por algún asunto y después vieron recompensado eso en público. Capaz que todos ustedes levantan la mano y dicen, sí, yo tenía este problema. Hablando de problemas, hace poco escuché un pastor que eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Dice que este pastor era hijo de un estanciero, ¿verdad? Es un pastor muy conocido en Brasil ahí. Y dice que él era hijo de un estanciero, pero él no quería pedirle plata al padre. Vieron que hay hijos maduros que dicen, no, yo no quiero depender de mi padre. Entonces ellos trabajan y hacen lo otro. Yo sé, hermano, que llegó un momento él estaba trabajando todo lo demás y quedó sin trabajo, ¿verdad? Fue al seguro y terminó el seguro y quedó sin nada. Y dice que se fue al monte a orar. Se fue al monte porque estaba mal, dice que había entrado aún en una desesperación, ¿qué hago ahora con familia, con todo? ¿Verdad? Y no quería allí pedirle al Padre. Y se fue al monte a orar, gloria a Dios. Se fue al secreto de Dios. Por esa necesidad material. Yo no sé cuál es tu necesidad. Quizás alguno dice, bueno, yo no tengo una necesidad material. Tengo una necesidad familiar, emocional, tengo otro asunto. No importa cuál es el asunto, hermanos. Yo sé que cuando este pastor fue a orar al monte, y yo no sé si él era pastor o era un creyente, o sea, no recuerdo bien ese detalle, ahora sé que él es pastor, pero estaba casado y con hijos y no tenía nada, hermano, para comer. Y dice que una hermana, una empleada doméstica, hermano, que tenía, usted sabe lo que es una empleada doméstica, tiene un sueldo muy básico, ¿verdad? Estaba comprando en el supermercado y sintió una voz, esa empleada doméstica. Estaba comprando artículos para ella, comestibles, cosas así. Y dice que sintió una voz del Espíritu Santo y dice, también hacerle un surtido para el fulano de tal, ¿no? Y llevarle una empleada doméstica. Amén. Entonces, dice que la empleada doméstica fue, compró todo un surtido, llevó a la casa, él no estaba porque él había ido al monte a orar. Y bueno, yo sé que después él volvió y cuando volvió vio la mesa, hermanos, con un montón de bolsas de supermercado. Estaba la familia allí. Y dice que él se enojó, pero yo no te dije que no le pidieras.
a mi padre o que no le dijera nada a mi padre, porque creyó que había sido el padre tan ciego que le había llevado ese surtido. Dice, no fue tu padre, fue fulano de tal, que sintió del Espíritu Santo, ¿verdad?, traerte ese surtido. Entonces ahí él aprendió esa lección, que nosotros dependemos de Dios, hermanos. Una empleada doméstica ayudando a un hijo de un estanciero. ¿Por qué? Porque obedeció la voz del Espíritu Santo, y porque este hombre, en vez de desanimarse, de quejarse o de pedir al hombre, fue a pedirle a Dios. Amén. Fue a buscar en el monte la presencia de Dios, ese recurso. Y así hay muchos testimonios, hermano, de gente que dice, qué tremendo, cómo Dios ve los secretos, hermanos. Dios ve los secretos y Dios sabe. Si Dios va a tocar el presidente para hacerte un favor, Dios lo va a hacer. Si Dios va a tocar una empleada doméstica, Dios lo va a hacer. Una viuda, pobre, lo que sea, como hizo en la época de Elías, Dios va a hacer eso. Pero hay que entrar en los secretos de Dios. Amén. Para terminar, hay que cerrar puertas de distracciones y de amenazas, de voces que no edifican. Cierra esa puerta. No escuche eso, ¿verdad? Todo eso que es amenaza, que te distrae, que te confunde, que no edifica. Cerrá la puerta. Amén. El cristiano tiene que cerrar la puerta a esas cosas. No preste atención a eso. No preste su oído. Hay que cerrar la puerta para estar en intimidad con Dios. Amén. Todo asunto será resuelto cuando decidimos estar en lo secreto. O en el secreto de Dios. Todo asunto. ¿Cuál es tu asunto en esta mañana? ¿Cuál es tu asunto que no se puede resolver acaso en el secreto de Dios? Todo asunto que estés viviendo, pasando, toda situación, toda adversidad, toda tragedia, todo dolor, toda necesidad del área que sea, hermanos, en el secreto de Dios, ahí está la respuesta, ahí está el resultado favorable para ti. Pero Dios nos está llamando, hermanos, porque hay muchas distracciones y hay muchas voces, ¿verdad? Y hay voces que te deprimen, como aquel mensajero de Jezabel que le llegó al profeta Elías, un hombre de oración, un hombre en comunión con Dios, de oración ferviente, ¿verdad? Le llegó un mensajero de Satanás, porque el mensajero de la Jezabel